Seguro que todos sabemos el coste de una película, seguro que todos sabemos el coste o lo que cuesta una gran producción, pero ¿realmente sabemos lo que cuesta el cine? Bienvenidos, bienvenidas a mi canal, soy Carlos Lorite y en el día de hoy vamos a ver presupuestos de cine. ¡Comenzamos! Bueno, como digo, hoy vamos a ver los presupuestos de cine dependiendo de las piezas de cine, obviamente, dependiendo de si es largometraje, de si es cortometraje, de si es serie, etcétera, etcétera. Vamos a ir viéndolas poco a poco y vamos a ir comentando un poco sobre esto de presupuestos de cine y de lo que cuesta realmente hacer el cine. Ya no solo en el ámbito económico, sino en el ámbito, digamos, de equipo técnico, de trabajo, etcétera, etcétera. Recordar también que este es el último capítulo, el último episodio de la serie de Aprender Cine. Por supuesto, os dejo por aquí una lista de reproducción, igual que aquí abajo, y vamos a comenzar sin más con el tema del presupuesto. Bueno, el presupuesto no vamos a definirlo como tal porque creo que todos sabemos lo que es un presupuesto, es decir, es el dinero con que previamente contamos para hacer algo. En concreto, para hacer un proyecto, y en este caso, más concreto todavía, para hacer un proyecto audiovisual. Y en la parte que nos toca haremos cine, ya sea largometraje, ya sea serie o ya sea cortometraje. Bien, comentar también que dentro de esto, obviamente, no es lo mismo tener un presupuesto para un cortometraje que para una serie. Y tampoco es lo mismo dentro de un cortometraje o dentro de una serie tener un presupuesto de bajo coste o un low cost o un presupuesto de alto coste. O dentro de una película tener presupuesto para una superproducción o tener presupuesto para una serie B. Entonces, como hay tanta oscilación y como cada película es un mundo y cada producción es un mundo, vamos a ver paso por paso, pero en este caso vamos a verlo según su formato de duración. Es decir, vamos a ver cortometrajes, vamos a ver largometrajes y vamos a ver series. Bueno, para todos aquellos que quieran saber los formatos según su duración, dejo por aquí un vídeo y vamos a definir la duración de lo que sería un cortometraje. Un cortometraje está entre 5 y 30 minutos. A partir de 30 minutos ya se considera mediometraje, ¿vale? Bueno, pero más o menos está ahí en un limbo hasta llegar a la hora del mediometraje. En cualquier caso, tenemos de 5 a 30 minutos. ¿Creéis que realmente nos cuesta lo mismo hacer 5 que 30? ¿Y si yo os digo que sí? Que ya una vez tenido el presupuesto, nosotros nos da igual tirar un poquito más de metraje, un poquito más de horas y sacar 30 minutos. En este caso, cuando nosotros tenemos un presupuesto es porque nosotros tenemos una planificación, ¿vale? Os dejo por aquí el plan de rodaje y realmente lo que hacemos es a partir de ese plan de rodaje, a partir de ese desglose de producción, es generar un presupuesto. Es decir, tenemos un cortometraje de 5 minutos, tenemos un cortometraje de 6, de 7, de 10, ¿vale? Y nosotros decimos, bueno, pues tenemos 2 días de rodaje. ¿Qué nos cuesta? Pues en 2 días de rodaje podemos hacer esto. A lo mejor, si nosotros tenemos facilidad para grabar, bueno, pues nos pueden salir, en vez de 10 minutos, 15 minutos aprovechables. Entonces, esos 15 minutos nos van a costar lo mismo que esos 10 minutos, pero realmente, bueno, pues ya depende de lo que queramos incluir, depende de lo que el director quiera, depende si queremos incluir más o menos. En cualquier caso, lo suyo siempre es presupuestar un poquito más, obviamente, un poquito más metraje de lo que realmente, bueno, pues necesitamos. Es decir, si nosotros hemos planificado un guión de 20 minutos, 15 minutos serían lo óptimo, porque realmente condensa toda la información, pero a lo mejor nosotros estamos grabando o estamos planificando 25 minutos. Vale, dicho todo esto, normalmente los precios, ¿qué es lo que nos interesa? Un cortometraje puede ir desde 0 euros hasta 10.000, 12.000, 15.000 euros. Vale, cuando digo euro también podemos decir dólares, que se mide, digamos, en la moneda internacional, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Pero vamos, básicamente es lo mismo. Y también, hombre, depende de cada país en los que nosotros estemos, porque realmente los alquileres pueden ser más baratos en un lado, las localizaciones más baratas en otro, etcétera, etcétera. Eso ya son variables que son un poquito más complejas y que entran dentro de la planificación. Lo óptimo es tener 6.000 euros de presupuesto. Con 6.000 euros ya podemos hacer un cortometraje salado, un cortometraje muy aseadito, un cortometraje bien, con un guión bien, etcétera, etcétera. ¿Qué pasa en el mundo del cortometraje? Que aunque nosotros tengamos ese presupuesto que nos parezca mucho, en realidad siempre se va justito. Siempre se va justito. Tanto para técnicos, como para actores, como para alquiler, como para etcétera, etcétera.
Lo suyo para hacer un cortometraje serio y tener, digamos, unas opciones a rentabilizar ese cortometraje en certámenes y en concursos, que os dejo por aquí también un vídeo de distribución, es tener unos 12.000 euros, 10.000, 12.000, 10.000, 12.000, o bueno, ya si nos ponemos en 15.000, o si ya rebasamos esa barrera, pues ya obviamente estamos obligados a ganar algún certamen o a rentabilizar este cortometraje. Bueno, y ahora pasamos al mundo del largometraje. El mundo del largometraje es prácticamente igual del cortometraje, pero obviamente con un metraje mayor. En este caso, el metraje de una película va desde 1 hora y media hasta 3 horas. Entonces nosotros tenemos muchísimo tiempo para crear una historia, en fin, para hacer, bueno, pues todo lo que queramos hacer. ¿Por qué digo que es igual? Porque en realidad tiene la misma mecánica, se graba con las mismas cámaras, tiene localizaciones, tiene el mismo plan, el mismo tipo de plan, tiene la planificación con el desglose de producción, etcétera, etcétera. Lo único es que en vez de grabar 5 minutos, pues grabamos 1 hora y media o 3 horas. En cuanto a la grabación, por supuesto, pues también hacemos un metraje muchísimo más largo del que presupuestamos inicialmente, ¿vale? Porque realmente, bueno, pues en algún momento rodamos algo más de lo que nos toca. A lo mejor tenemos unas frases de más en una escena y nosotros la rodamos porque no nos cuesta nada, y en la película, en el montaje, en la edición, decimos, bueno, pues esto no nos aporta nada, podemos quitarlo, ¿vale? O a lo mejor hacemos una escena entera, ¿vale? Porque luego nos encontramos con lo que serían Director Cut, que os dejo un vídeo por aquí, o también nos encontramos con las versiones ampliadas, ¿vale? Bien. ¿En qué influye esto con respecto al presupuesto? Pues como he dicho antes, en nada. Nosotros normalmente presupuestamos más de lo que nosotros vamos a grabar o de lo que nosotros vamos a ofrecer al público. Eso es así, casi que con todos los proyectos, ¿no? Porque obviamente tenemos que tener una partida de presupuesto para lo que son, pues, cosas inesperadas, ¿vale? Cosas inesperadas, pues que se alargue un día más, imprevisto, etcétera, etcétera. En cualquier caso, vamos a ver los precios del largometraje. Los precios del largometraje varían muchísimo porque obviamente todas las películas no son iguales y todas las películas no son superproducciones, y por supuesto todas las películas no están rodadas en Hollywood, que es donde más presupuesto hay. Podemos estimar que una película de low cost puede estar entre los 50, 60, 300.000 euros, ¿vale? O algo así. Aunque en Hollywood el low cost puede irse hasta los 6 millones de euros, ¿vale? Pero normalmente los 6 millones de euros, entre 6 y 12 millones de euros son los que el resto de países tiene para rodar una película. En España, por ejemplo, 12 millones ya es una cosa muy seria, ¿vale? Bueno, en toda Latinoamérica, incluso en Canadá o incluso en Europa, ¿vale? Porque en Europa pues podemos llegar hasta los 60, desde los 10 hasta los 60 aproximadamente, ¿vale? Como regla general. ¿Qué pasa? Que nosotros, obviamente, cuando estamos llegando a 60, aquí, en el resto del mundo que no es Hollywood, estamos haciendo una superproducción, una gran superproducción. Sin embargo, aquí es donde empiezan los presupuestos, digamos, fuertes de Hollywood, entre los 60 y los 200 millones de dólares. Sí, es una barbaridad, 200 incluso ya podemos poner el récord en 250, 300 millones, etcétera, etcétera. Con esto se hacen superproducciones grandísimas, grandísimas. Pues estamos viendo que los presupuestos de Marvel pues los revientan, los presupuestos de James Cameron, los presupuestos, digamos, de los grandes, ¿vale? De las grandes superproducciones o de las grandes empresas que apuestan por esos directores o por eso, bueno, por esas formas, por ese producto en sí. Resumiendo y dando algunos ejemplos extremos, Reservoir Dogs costó 6.000 dólares, Memento costó 50.000 dólares, Halloween costó un centenar de dólares, no sé si son 100.000 o 300.000, en cualquier caso era una irrisoriedad comparado con las películas. Mad Max 1 costó 60 millones de dólares. Piratas del Caribe no baja de 150 millones por película, creo que 150 costó la primera y ya íbamos a 250 millones por la última. Avatar estábamos hablando entre 200 y 300 millones. Bueno, en todo ese rango tenemos películas, ¿vale?
porque luego obviamente tenemos películas como Pandorum que costaron unos 30 millones, que son una genialidad. Como digo, aquí nosotros hacemos un presupuesto y luego vemos si es viable, no es viable, y si nos lanzamos a hacer la película o no nos lanzamos a hacer la película. Por supuesto, los ejemplos extremos que he dado de bajo coste luego fueron unos grandes éxitos. ¿Por qué? Porque siguieron adelante y ellos, digamos que adaptaron esas limitaciones a lo que es la película en sí. Sin embargo, bueno, pues hemos tenido también superproducciones con muchísimos millones de dólares que realmente luego no han pegado como tenían que haber pegado, o se han pegado el porrazo en la taquilla, etcétera, etcétera. Bueno, antes de continuar, como digo siempre, like, suscribiros, campanita, redes sociales, muchas cosas en las redes sociales, y comentadme aquí qué os parece esto de los presupuestos. ¿Sabíais que estos presupuestos tienen esta horquilla tan amplia? ¿Conocéis películas con presupuestos ajustados? ¿Conocéis genialidades de serie B con presupuestos ajustados que luego se hayan convertido en grandes películas? ¿Conocéis grandes fracasos con grandes presupuestos? Cualquier cosa aquí en la caja de comentarios. Y ahora sí, continuamos. Bueno, ¿cuánto cuesta hacer una serie? Vale, vamos a ponernos, digamos, en la base. Las series en realidad se plantean como los cortometrajes y como los largometrajes. Es decir, se graban con los mismos recursos, las mismas cámaras, la misma forma de grabar, el mismo workflow, la misma, lo que es el plan de rodaje, lo mismo desglose de producción. Lo que pasa es que se alarga en el tiempo. Así de simple, no hay más, no hay más. ¿Qué pasa? Que el metraje es muchísimo mayor. Con lo cual el presupuesto ¿debería de ser mayor? Vale, sí, debería de ser mayor, pero en este caso no lo es. ¿Por qué? Porque las series de televisión se heredan de televisión, es decir, el presupuesto de televisión siempre era inferior al de cine. Hoy día se están equiparando. Hoy día se están equiparando y hay grandes presupuestos para series. Es decir, nosotros ya podemos tener presupuestos de 150, 160 millones, 200 millones, incluso para una serie, dividido obviamente en los capítulos que sean, ¿vale? Y de ahí ya nosotros sacamos el metraje. Como os he dicho, este sería el caso de tener mucho metraje a un precio muy razonable, ¿vale? Es decir, que nosotros presupuestamos 60 millones de dólares. Bueno, pues en esos 60 millones de dólares tienen que estar incluidos los 8 capítulos, los 10 capítulos, los 45 minutos por capítulo. Y dicho esto, aclarado todo este tema, vamos a ver el formato por duración de lo que es la serie, ¿no? La serie nos puede durar 25 o 30 minutos por capítulo, 10 capítulos, o 45 minutos por capítulo, 10 capítulos, o 50 minutos, 50, 60 minutos, o 50, 60 minutos por capítulo, 10 capítulos. El formato en realidad va como media hora, 3/4 de hora, 1 hora. Sobre todo lo de 1 hora por capítulo está adaptado a los nuevos tiempos, a las nuevas plataformas de streaming que no ponen anuncios entre lo que es el capítulo, y así podemos redondear hacia 1 hora de metraje. Y luego los capítulos varían entre 8, 10, 12, 13 o 22, ¿vale? Depende un poco del contrato o de lo que es la serie en sí. Normalmente ahora se firman capítulos de 10-12 capítulos aproximadamente, ¿vale? Si la serie se extiende un poquito más, pues podemos hacer de 8 capítulos. Y esto más o menos es lo que hay en torno al formato de duración. El coste, bueno, pues aquí tenemos para todo. Tenemos desde 1 millón por capítulo hasta los 60 millones por capítulo. Básicamente tenemos un rango muy amplio. Si tenemos 10 millones por capítulo en una serie de 10 capítulos, pues tenemos 10 millones de dólares, que es lo que nos cuesta esa serie, realizar esa serie. Si nosotros tenemos 6 millones por capítulo, pues en 10 capítulos tendríamos 60 millones. Y si tenemos 12 millones por capítulo, pues en 10 capítulos tendríamos 120 millones. Ejemplos de estos, pues en 100, 112 millones, 120 millones están, por ejemplo, Juego de Tronos, las últimas temporadas, The Expanse, creo que también Altered Carbon, etcétera, etcétera. Más baratitas, por ejemplo, La Casa de Papel. La Casa de Papel se rueda con un precio muy asequible para lo que es el éxito que ha tenido, ¿no? Y bueno, ahora mencionado esto y también con las referencias anteriores, el dinero no tiene que ver nada con el éxito. Y el éxito no tiene nada que ver con el dinero. Es decir, si nosotros, como he dicho, decidimos seguir adelante con el presupuesto que tenemos y logramos conectar con el espectador y hacer que ese espectador vea
lo que nosotros podemos ofrecer narrativamente con esa serie, esa película o ese cortometraje, al final será un éxito. Y al final el dinero o el beneficio será mayor si nosotros hemos gastado menos y será menor si nosotros hemos gastado más. Y bueno, prácticamente este es el mundo del presupuesto. Es mucho número, mucho presupuesto, muchas producciones, análisis de muchas producciones y bueno, pues hacer estudios de todo tipo para, digamos que optimizar cada uno de los dólares o cada uno de los euros que nosotros aportamos a una producción audiovisual. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Como digo siempre, like, suscribiros, campanita, redes sociales. Nos vemos en los siguientes vídeos. Chao.